Muchas gracias, Eddie Olivares. Primera vez que viene a Uno más Uno, después que cambió la chaqueta de miembro de la Junta, exactamente, Junta Central Electoral, y ahora está convertido en vocero de nada más y nada menos del expresidente Hipólito Mejía. Así que bienvenido y mucho éxito en esa nueva etapa. Vamos a empezar por las expectativas sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, sobre los jueces que podrían ser designados para presidir el Tribunal Superior Electoral. ¿Ustedes están optimistas o ustedes creen que el oficialismo aplastante que existe en ese Consejo Nacional de la Magistratura se va a imponer sin ningún tipo de sensatez? ¿Qué usted espera? Bueno, nosotros estamos realistas. Sabemos que la decisión finalmente la tendrá el presidente Danilo Medina en un sistema hegemónico en el que el Partido de la Liberación Dominicana tiene el control de todos los poderes y del Consejo de la Magistratura, por supuesto, quien va a decidir finalmente la conformación tanto del Tribunal Superior Electoral como la sustitución de los otros 4 jueces en la Suprema Corte de Justicia es el presidente Medina. En ese sentido, él tiene un gran reto en este momento de escoger las personas indicadas para ocupar esas funciones, sobre todo en el caso del Tribunal Superior Electoral, ahora que se prevé la posibilidad de que en el curso de este año tengamos una nueva ley de partidos políticos para darle concreción al mandato del artículo 216 de la Constitución de la República. Se requiere que así como se procuró una junta integrada por personas comprometidas con la institucionalidad del país, eso mismo debe ocurrir con el Tribunal Superior Electoral, con mucho más razón en el caso del Tribunal Superior Electoral, que son jueces que con una sentencia pueden cambiar el curso del proceso electoral o el destino de un partido político. En ese caso son sentencias, en el caso del Tribunal Superior Electoral de última instancia, salvo que hayan afectado derechos constitucionales. Por lo tanto, la delicadeza, el cuidado que hay que tener al momento de conformar el Tribunal Superior Electoral es superior, valga la redundancia, al de la Junta, porque la Junta organiza los procesos electorales y sus decisiones pueden afectar o no afectar a un partido en función del tiempo, del momento en el que se toman las decisiones. Sin embargo, en el caso del Tribunal Superior Electoral es el que juzga los procesos electorales, el que juzga los problemas internos de los partidos políticos y el que juzga los problemas que se producen entre partidos. Entonces, por eso la selección de sus integrantes debe hacerse con mucho cuidado, deben ser seleccionados profesionales competentes, por un lado, profesionales que tengan una integridad moral a toda prueba y profesionales que estén comprometidos con la institucionalidad, con la democracia. Yo pienso que el presidente Medina tiene la responsabilidad de escoger un Tribunal Superior Electoral que esté a la altura de la propia Junta Central Electoral, pero a la altura de formar parte de ese proceso de renovación de la democracia a través de una buena ley de partidos políticos que garantice que los partidos funcionen adecuadamente y que, además de democráticos, sean transparentes. De modo que nosotros esperamos que el presidente de la República se coloque a la altura de las circunstancias. ¿Usted cuándo fue que llegó a la Junta Central Electoral? ¿Usted llegó por imposición en algún periodo del PRD o llegó por un consenso? ¿Cómo fue en qué año fue que entró a la Junta? Fue en el año 2007. En el 2007. En noviembre del 2007. En ese momento al Partido Revolucionario Dominicano le correspondió
un cargo en la Junta que estaba integrada por 9 miembros y miembros. Lo eligió, ya en el 2007 tenía la mayoría, el control del Senado estaba en manos del PLD ya. Sí, en el 2006. A partir del 2006. Del 2006 el PRD controló del 98 al 2006. Al 2006. Ya a partir del 2006. O sea, que usted lo eligió el Senado PLDista. Así es. En ese momento ya el Partido de la Liberación Dominicana había ganado. Pero fue de consenso esa elección, ¿o hubo oposición ahí? ¿El PRD hizo oposición en ese momento? No, el PRD no hizo oposición. No hizo oposición. Todavía estaba la cultura de que bueno, la pregunta que se impone, Olivares, ¿aceptaría usted formar parte de un organismo como el Tribunal Superior Electoral con la mitad de los partidos en oposición? No, yo pienso a que fuera juez. No, lo que pasa es que, y eso yo lo he dicho siempre, y siempre se lo dije a muchos amigos de los medios de comunicación y a los políticos de la oposición, a partir de la reforma constitucional del año 2010, el órgano estratégico más importante es el Tribunal Superior Electoral. Fíjese que digo del sistema estratégico electoral más importante porque el órgano supremo electoral sigue siendo la Junta Central Electoral por una serie de razones, entre ellas es la que controla el padrón electoral, es la que controla el registro civil. Se supone que supervise los partidos. La cédula, es la que organiza las elecciones, es la que tiene la responsabilidad de la fiscalización de los eventos internos de los partidos políticos, es la que aprueba o desaprueba las solicitudes de constitución de nuevos partidos políticos y agrupaciones políticas accidentales y maneja el financiamiento de los partidos. Maneja el financiamiento de los partidos, en fin, es el órgano supremo electoral. Sin embargo, en el caso del Tribunal Superior Electoral, es el que con una decisión, con una sentencia, puede afectar seriamente a un partido político, como ocurrió con el PRD. Hay que decirlo claro. La combinación de indecisión de la Junta Central Electoral, lo que tiene que ver con los procesos internos de los partidos políticos, los conflictos, dejar que el conflicto se agudizara sin intervenir en él, y entonces el comportamiento del Tribunal Superior Electoral fueron decisivos para que el Partido Revolucionario Dominicano se dividiera. De modo que sin retarle la responsabilidad al liderazgo del partido, porque también esa parte es importante. Entonces, en esa situación, el Tribunal Superior Electoral, más que la Junta Central Electoral, requiere de jueces que sean independientes, de jueces que tengan un compromiso. Bueno, pero se ha dicho que es una calumnia porque la mayoría de las sentencias de ese tribunal no favorecieron a Vargas Maldonado, como alega un sector del PRD, el sector que resultó mayoritario. Pero ¿usted tiene constancia de alguna sentencia que fuera fundamental en ese proceso? Mire, yo como formaba parte de la Junta Central Electoral, pero el derecho está integrado por corrientes del pensamiento jurídico, ideologías jurídicas. Yo pertenezco a una que es la ideología progresista del derecho. Hay decisiones del Tribunal Superior Electoral con las que yo estuve en total desacuerdo. Hay atribuciones que el propio tribunal asumió con las que estuve en desacuerdo. Sin embargo, he preferido siempre no hacer un cuestionamiento a esas decisiones porque era parte de la Junta Central Electoral y por esa razón. Pero los resultados están ahí, esa es la visión de los 5 miembros y los 4 miembros y la magistrada Mabel Félix que conforman ese tribunal, pero son visiones diferentes encontradas. Yo estoy en desacuerdo con muchísimas de las decisiones que tomó ese tribunal y pienso que hay que procurar
que a partir de la conformación del Tribunal Superior Electoral, que se encargará de juzgar todo lo relativo a los conflictos internos de los partidos políticos, a partir del momento en el que ese tribunal se ha conformado, no del 20, empieza a funcionar al día siguiente de su juramentación, de su toma de posesión. Entonces, ya funciona para lo que tiene que ver con los conflictos internos de los partidos políticos. Luego, lo relativo a los conflictos que se producen como consecuencia de la escogencia de los cargos directivos de los partidos políticos, todos los cuales tienen que empezar su proceso de renovación. Y luego, empezando por el PRM, que debe hacerlo entre septiembre y diciembre de este año. Luego, entonces, en lo que tiene que ver con la escogencia de los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular. Y en todo ese proceso está como tribunal juzgador de esos procesos el Tribunal Superior Electoral. Luego juega un rol importante en lo que tiene que ver con el día electoral, el día de las elecciones, el día estelar de la jornada electoral, en la que también a él le corresponde en segunda instancia conocer de las impugnaciones que se producen ese día. De modo que tiene un rol importantísimo y que está claramente definido en la Constitución de la República y en la propia ley orgánica de ese órgano constitucional que forma parte de los órganos extraconstitucionales, extrapoderes, del que también son parte el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Junta Monetaria, el Tribunal Administrativo, bueno, pero el Tribunal Administrativo forma parte del Judicial, pero esos órganos extrapoderes modernos que juegan un papel importantísimo en el Estado de Derecho. Yo creo que en ese sentido hay que escoger los mejores y las mejores candidatas para el proceso de implementación de la ley de partidos y para un proceso interesante que se inicia y que la sociedad está exigiendo, que es un proceso de cambio en el comportamiento de los partidos políticos. Con eso el presidente Hipólito Mejía está completamente identificado con la necesidad de que el sistema de partido cambie, de que a partir de ahora tengamos partidos políticos que tengan la confianza del país, sobre todo de la juventud, sí. Partidos políticos ¿Y cree que realmente respeten la democracia y que respeten la transparencia? Sí, en esta oportunidad, ¿realmente vamos a tener ley de partidos? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Sabemos que no está en el Congreso, pero bueno, ¿cuál es la percepción de ustedes? Bueno, y no se va a aprobar un mamotreto de ley. Sí. ¿Será realmente una verdadera ley que ordene? Sí, es importante. Bueno, sería la más grave insensatez del liderazgo político encabezado por el presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene el control de todos los órganos constitucionales. Sería insensato en este momento no escuchar el sonido, no escuchar la voz de la sociedad que lo reclama. Yo pienso que sí tendremos una ley de partidos en el curso de este año. Ya la comisión ha consensuado una parte importante de los artículos o la mayoría de los artículos que integran esta ley. Hay algunos conflictivos que están pendientes, como el relativo al padrón electoral, al padrón que debe utilizarse o la lista que deben utilizarse en las primarias de los partidos políticos. Está ya definido, decidido que los partidos políticos realicen primarias organizadas por la Junta Central Electoral, lo cual es muy positivo y evitará muchos conflictos internos. Y falta ahora el padrón y determinar si las primarias serán simultáneas o se celebrarán en las fechas que indiquen los partidos políticos. ¿Favorece que sean simultáneas? Siempre yo he estado de acuerdo con elecciones primarias, simultáneas
y con padrón abierto. Esa combinación... Padrón abierto quiere decir que cualquier ciudadano, aunque no sea del partido, puede ir a votar. Sí, ese día se convierte en un simpatizante de ese partido. Bien, pero eso no puede abrir la puerta a que después aleguen, como le pasó precisamente al presidente Hipólito Mejía, del que usted es vocero. Le acusó Miguel Vargas Maldonado de que había sido electo por el PLD, decía Vargas Maldonado, y no era con el padrón universal. No se correría ese riesgo de que después vengan a decir que no, que fueron los de otro partido los que votaron para que ganara fulano. Esa vez fue con un padrón semiabierto. Lo que ocurre es que en este país ningún partido tiene un padrón real. Pero no lo pueden hacer. Incluyendo el PLD, que dice que tiene 2 millones y pico. Si usted suma el padrón del PLD y el del PRD, solo esos dos padrones dan una cantidad de electores superior a lo que votaron, al padrón de la Junta Central. El padrón entonces, no va a ser superior, que ya cuánto anda, el padrón anda por 6 millones y medio, ¿no? De electores. Pero sí es superior a lo que votaron. A lo que votaron. Entonces, probablemente sí. Entonces, es una gran mentira de los partidos políticos que tienen un carácter fundamentalmente electoralista, de propaganda política, presentar padrones abultados que no son reales. Y en cierto momento llegan a la situación hasta de facilitar ese abultamiento. Ha ocurrido en el pasado. De modo que, como no hay padrones confiables en la República Dominicana, lo correcto es que sea con padrón abierto, el padrón de la Junta Central Electoral, que es un padrón muy confiable. Es una de las pocas cosas confiables que tenemos en la República Dominicana y yo pienso que lo correcto es utilizar ese padrón ahora que, por cierto, la Junta Central Electoral va a ser la que va a organizar esas primarias. Esto no quiere decir, hay que aclararlo, que sea el padrón, que se utilice ese padrón para elegir los directivos internos de los partidos políticos. En ese caso, yo favorezco que sea un padrón interno. Pero para elegir a los candidatos a los cargos de elección popular, lo correcto es que sea como ocurre en Uruguay. En Uruguay es con el padrón del órgano. Bueno, hay varios países donde se usa el padrón universal. En Argentina, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre ya en Honduras, que en materia de democracia interna de los partidos políticos superó a toda la región. En Honduras. Bueno, Honduras era con la República Dominicana los dos países más atrasados en legislación, en regulaciones electorales hasta hace 7 o 8 años. Yo recuerdo un estudio que se publicó, creo que fue en la revista de la Fundación Eber, donde se estudiaban las legislaciones y concluían República Dominicana y Honduras, los más atrasados en legislación. Ahora Honduras, en materia de democracia interna en los partidos políticos, está muy por delante de la mayoría. Pero el origen de las primarias internas está en los Estados Unidos y también se hace de una manera abierta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quienes van a elegir esos cargos... bueno, pero hay otros aspectos que para mí son más importantes que ese todavía. No está claro en lo que yo he visto que han aprobado si queda o no queda el voto preferencial. El alegato es que hay una disparidad, que el que tiene más recursos, pero si establecen los topes y el límite de las campañas y la transparencia del financiamiento, la publicación, eso va a reducir el efecto ese del abuso de los recursos y por lo tanto se mantiene el derecho del elector a escoger sin que se afecte lo fundamental. Sí, ¿Qué es lo que se ha aprobado en definitiva? Yo no sé claramente sobre el voto preferencial lo que han aprobado y lo que no. Sí. Lo que no veo es que esté entre los temas pendientes. No está incluido entre los temas pendientes ni tampoco. Pero yo leí lo aprobado y no está claro para mí. No se ha tocado a profundidad. Yo pienso que ese es uno de los temas que debe asumirse a profundidad. ¿Por qué? Porque ahora no se trata solo de los 178 diputados y diputadas, sino que también abarca la ley que se aprobó para darle legalidad al voto preferencial que antes se había instituido por una resolución de la Junta. Entonces,
En este caso... Resolución que fue de consenso de los partidos y de acuerdo de los partidos. Hay que decir eso, no fue una imposición. Y que jugó un papel importantísimo en la democratización de los procesos. Pero ahora están incluidos también los regidores y regidoras. Están incluidos también los vocales de los distritos municipales. Estamos hablando de miles de candidatos. Pero las elecciones van a ser separadas de las presidenciales y congresuales, ¿no? Pero aún... Entonces, eso haría, porque todo el mundo piensa, bueno, muy complicado, pero va a haber en dos fechas diferentes. Sí, las elecciones municipales van a ser el tercer domingo del mes de febrero. 2 meses antes. Tres meses antes, por lo tanto, no se puede ver la carga de todos esos cargos juntos, sino que serían solo los municipales. Sí, pero en el caso de los municipales, a través del voto preferencial, sin lugar a dudas, de que sería un proceso bastante traumático. Fíjese la situación que genera el escrutinio de los votos del nivel congresual, que son 178. En el caso de los regidores, estamos hablando de miles de cargos, 2.000 y pico, 3.000 cargos. 2.000 cargos, entonces, sí. Es una situación sumamente compleja. Pero entonces, si ese argumento es válido, que es verdad que es más complejo el cómputo cuando hay voto preferencial, pero entonces, ¿cómo usted aprueba o promueve que se establezca que la Junta Central Electoral el mismo día sea el que organice y al mismo tiempo compute la votación interna de todos los partidos, cuando en cada partido puede haber, según lo que se ha aprobado, hasta 3 candidatos, precandidatos para cada cargo, y hay 4.000 y pico de cargos? O sea que en el PRD, o en el PRM, o en el PLD, o en el Reformista, los 4 partidos mayores, cada uno puede tener 12.000 aspirantes en la primaria, y 12.000 por 4, ahí van 48.000. Entonces la Junta el mismo día, la misma noche, va a tener que procesar 48.000 votos. Es decir, ¿cuánto sacó cada uno de 48.000 personas? Es más complicado que el voto preferencial por los regidores. No, en el caso de la candidatura presidencial, por ejemplo, cada partido político lleva varios candidatos y candidatas. Son menos colegios electorales, como es natural, porque la votación en unas primarias, el porcentaje de votación en toda la región es un porcentaje muy bajo. Estamos hablando en el caso nuestro, que no es obligatorio el voto, estamos hablando de, qué sé yo, 15, 20, y dependerá de la cantidad de electores que acudan a votar por los partidos políticos y de la forma como se haga. Pero la última vez que hubo elección para escoger el PLD, por ejemplo, para escoger que hubo este año, para escoger nada más una parte de los diputados y los regidores, se pasaron 15 días para dar el final en un solo partido. Sí. Entonces, en cada partido, si lo hace por separado, se puede pasar 15 días. Y si lo hace la Junta todo el mismo día, al mismo tiempo, ¿cuántos días se va a pasar para terminar? No, porque la Junta va a dar, sin lugar a dudas, los resultados el mismo día, temprano, de las candidaturas presidenciales. No, yo me refiero a las otras. No, es que no la puede dar el mismo día, de ninguna manera. Pero se va a pasar muchas semanas bregando con todos los partidos el mismo día. Pero, de todas maneras, usted se refiere al caso de las candidaturas a diputados y las candidaturas municipales, que van a ser separadas también, y que los propios partidos la harían separada, las primarias serían separadas para los 2 niveles, como es lógico. En ese sentido, yo pienso que no habría mayor dificultad para la Una pregunta final, porque el tiempo se nos acabó. ¿Cómo es que ya en el PRM están en lucha por la candidatura del 2020 y al mismo tiempo han estado reclamando unas modificaciones a la ley electoral, la ley de partidos que establezca límite a las campañas? Sí, no, en el PRM no están en una lucha por candidatura. Yo he visto grupos de precandidatos haciendo actividades específicamente de Hipólito Mejía, haciendo actividades grupales ya.
cuando tienen pendiente, usted ha dicho que para noviembre o diciembre de este año concluir la organización de ese partido? No, pero precisamente de eso se trata. Esas son actividades que dinamizan el proceso de fortalecimiento del programa que ya se está implementando de caras a la escogencia de los directivos del partido. No, yo me refiero, por ejemplo, a una rueda de prensa que convocaron en el Vizcaya hace 3 semanas, los frentes de masa con Hipólito, por ejemplo. Sí, como Bueno, Hipólito En lanzado a vez la de calle. estar organizando los frentes de masa del PRM, yo veo que están organizando los frentes de masa de Hipólito. No, pero eso es normal, que los partidos Eso es políticos normal. se organicen las corrientes internas, eso es normal. Lo que ocurre es que... Y que hagan actividades 3 años antes ya de promoción de candidatos. Bueno, Y no es eso lo que estamos tratando de reducir el costo de la política, pero claro, estableciéndole límite a eso. sí, de eso se trata. A 3 meses queremos que sean nada más las campañas internas. Sí, eso es lo correcto. Estamos totalmente de acuerdo para reducir los costos de las campañas para el caso de los candidatos a regidores, alcaldes, a vocales, a directores de distrito, los candidatos a diputados y los candidatos presidenciales. Esa es la idea. Sin embargo, el PRM se aboca a la celebración de una convención para elegir sus directivos. Sus dirigentes. En ese sentido, hay que crear un padrón electoral o fortalecer un padrón electoral para ese proceso. En esa etapa ya se encuentran los principales líderes del partido. Es natural que las diferentes corrientes internas del Partido Revolucionario Moderno, como ocurre en todos los partidos políticos democráticos, inicien esa etapa inscribiendo gente. Ya, Pero para eso. Para eso también, en ese sentido, cada corriente hace el mayor esfuerzo, y por eso son importantes las corrientes para el crecimiento de los partidos políticos también, hace el mayor esfuerzo para integrar la mayor cantidad posible de personas al padrón del partido para que eso dé como resultado que los escogidos en esa primaria sean las personas que estén acorde con esa corriente interna. Bueno, eso se nos acabó el tiempo. Se quedó la marcha verde. Se quedaron muchos cosas. temas, Sí, pero Eddie pero- Olivares es una persona con mucha formación política, digamos, un politólogo dominicano, Sí, pero yo abogado, quería- jurista, sí, yo con una buena experiencia. Te agradecemos mucho la Gracias, compañía. muchas gracias. Y esperamos que pueda ayudar mucho al expresidente Hipólito Mejía en sus luchas políticas, ya que se estrena ahora como vocero del expresidente Mejía. Sí. Muchas gracias. Y quiero decirle a ustedes que el presidente Hipólito Mejía, que es un hombre renovado, y ya en otro programa lo haremos más ampliamente, está comprometido con todo este proceso de cambio que en este momento reclama la sociedad. Bueno, aquí tiene su espacio abierto, Sí, presidente Mejía, para cuando quiera venir a conversar con nosotros, que lo hemos invitado Tenemos meses varias veces invitándolo. en los últimos meses. Sí, ya él vendrá Bueno, próximamente al programa. Muchas Bueno, gracias, gracias. Eddie Olivares. A continuación vamos a conversar con don Wilfredo Lozano, sociólogo dominicano, sobre las coyunturas, las perspectivas políticos-sociales del país.